Bienvenidos al Parque Panaca, un parque para grandes y chicos. Durante todo el video estaré dándote consejos importantes para que aproveches al máximo tu visita. Te mostraré cada una de las actividades y shows que podrás encontrar aquí, incluyendo los horarios para que planees tu visita sabiamente y por supuesto te daré los precios de entrada. Tuve la oportunidad de visitar 2 días el parque, así que podré decirte con certeza lo que no te puedes perder. Quédate hasta el final porque este video te será de gran utilidad. Bienvenidos a Viaja con Charlie. ¿Cómo llegar? El parque se encuentra ubicado en el departamento del Quindío, muy cerca del municipio de Quimbaya. Llegar en vehículo particular será la opción más sencilla. Sin embargo, desde el parque de Quimbaya salen buses públicos cada 30 minutos en dirección al parque y viceversa. El aeropuerto más cercano y recomendable es el de Pereira. Ten la oportunidad de visitar esta hermosa zona de Colombia y en mi canal ya tengo varios videos para que te antojes de venir al eje cafetero colombiano. La entrada es a partir de las 6:30 de la mañana, pero para una actividad específica que más adelante te contaré. Los parqueaderos son enormes, existe una logística que te organizarán de acuerdo a la disponibilidad de espacio y orden de llegada. Tiene un costo fijo de 12.000 pesos para carro y 8.000 pesos para moto. Como ven, son vacaciones escolares y está repleta a la entrada. En este momento son las 11 de la mañana del 4 de enero de 2024 y aún está ingresando mucha gente. Aprovecha para tomarte una bonita foto. También podrás interactuar con los caballos, ellos harán parte de una presentación que te mostraré más adelante. La entrada con precios 2024 es 110.000 pesos la entrada con las 5 funciones y 160.000 pesos incluyendo la función extra que es a las 6:30 de la tarde, que es una función adicional. Existen varios pasaportes y tipos de entrada. La que te recomiendo es la de un solo día que cuesta 110.000 pesos. Sin embargo, existen actividades extra como Panaca Natura, que es una caminata guiada a las 6:30 de la mañana, que puedes contemplar. Esta cuesta 148.000 pesos. La entrada noche es una actividad adicional que cuesta 60.000 pesos. Puedes revisar el horario y disponibilidad en color café, también llamada Travesía 2.0. Una actividad especial con caballos que dura aproximadamente 45 minutos. El pasaporte Terra con esta actividad adicional cuesta 170.000 pesos, precios de 2024. Revisa la página web que te dejo en los comentarios. Ahora sí, entremos al parque. La arquitectura es muy típica de la región, techos altos y mucha madera, balcones típicos y ladrillo expuesto. Ya dentro del parque, el inicio del recorrido está debidamente indicado, así que muy atento a las señales. Te recomiendo que descargues un mapa en tu celular para que lo estés consultando. El camino de entrada está lleno de guaduas, es una caminata tranquila para llegar a la primera estación, y por el camino te puedes encontrar animalitos libres. Si te está gustando el video, quiero que pares, le des like y te suscribas a este canal para que te conviertas en un viajero experto. Continuemos. Panaca quiere decir Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, así que por medio de actividades nos enseñan el cuidado de los animales. Aquí, por ejemplo, nos están explicando los diferentes tipos de bovinos, productores de leche e inclusive muchos tipos de razas que existen en todo el mundo. Esta presentación incluye cabras, corderos y hasta los pusieron a correr. Cada show dura entre 20 a 30 minutos y aquí terminamos el primero en la estación Ganadería. Las presentaciones tienen varios horarios, por eso reitero que revises la página web y la cartelera de información cuando llegues al parque. Te dejaré el link en la descripción. Seguimos dando un paseo por todas estas especies. Aquí hay vacas, chivos, hola, de todo por aquí. Cuando salgas de la presentación podrás ver en establos muy organizados diferentes animalitos que podrás alimentar. También podrás llevar a tus hijos a dar un paseo en pony. Los teteros y las zanahorias tendrán un costo adicional entre 5.000 y 10.000 pesos. Antes del almuerzo podrás pasar por el barrigómetro o tomarte fotos por allí. Son las 12:15 del mediodía y nos dirigimos a la zona del almuerzo para anticipar multitudes. Después del show de los bovinos, vinimos directamente a la parte de porcicultura, donde hay un restaurante y aquí te dejo algunos de los precios de los platos que ofrecen aquí.
Vinimos muy rápido porque hay muchísima gente, entonces aprovechamos este lugar vacío y está muy recomendado. Aquí vas a poder lanzarte de tirolesa, que es una actividad adicional a pues las actividades que tienes incluida en la entrada a Panaca. Son las 12:40 y vamos más o menos en la mitad del recorrido. Y en este punto ya he detallado varias cositas que te van a servir. Y estos tips te van a ayudar mucho para ahorrar tiempo y dinero en tu próxima visita a Panaca. Lo primero es planear muy bien la hora del almuerzo. Nosotros ya tenemos el almuerzo servido y ya les voy a mostrar la fila que se hizo para recoger el almuerzo. Y van a tardar bastante. Y la fila se va hacia atrás. Y ya se ve que después de una función que está muy cerca, salió toda la gente en masa. Entonces todos van a buscar almuerzo porque es la hora del almuerzo. Después del almuerzo, claramente da sueño. Recuerda hacerte lejos de las porquerizas durante tu almuerzo. Ejemplo, la terraza donde estábamos, que a propósito tenía una bonita vista y podrás tomarte una bonita foto. ¡Ay, qué siesta! Y ese se atoró. Pasea un rato y mira a los marranitos de todos los tamaños. Aquí podrás darles tetero y también darles zanahoria, una actividad muy divertida para hacer en familia. Los almuerzos eran algo costosos. Fuera del restaurante, al lado de la estación de Canopy, está La Tiendita. Aquí encontrarás opciones de perro caliente por 15,000 pesos. Es una caminata bastante larga y normalmente los senderos son así. Para los niños tienen estos carritos que pues son mucho más útiles que los que tienen normalmente. Ellos dicen Panaca y tienen unas ruedas que son especiales para andar por este tipo de caminos. Y aquí van tips muy importantes. Trae gorra porque hace mucho sol, trae repelente y trae bloqueador solar. Va a ser muy útil. Y claro, hidratación porque aquí es más costosa. No permiten entrar gaseosas y creo que vi Ponimalta, pero agua sí dejan entrar, entonces traigan agua, además que es saludable. Este video lo estoy grabando el 4 de enero de 2024. Hay bastante gente porque es plena temporada alta, pero es manejable. En la estación Felinos hay actividades sensoriales guiadas con los gatitos. Esta era la 1 de la tarde. También podrás pasar por las huertas, donde podrás ver cómo se cultivan y cosechan muchas de las verduras que a diario consumimos. Y llegamos a la estación Caninos. Nuevamente te mostrarán especies de todo el mundo. Son perros entrenados que mostrarán lo mejor de sus habilidades a toda la audiencia por un gran aplauso. Razas muy inteligentes que pasarán carreras de obstáculos con una gran habilidad y todo para que te diviertas en familia. Cabe aclarar, los animalitos en ningún momento son maltratados. En definitiva, es una presentación muy agradable. Fuera de allí y por coincidencia nos encontramos con la Chiva, un transporte interno que por 10,000 pesos te podrá acercar a la siguiente estación por si no quieres caminar. El puente tibetano es otra de las actividades de pago. Cuesta 20,000 pesos. Yo sinceramente la pagaría ya que la caminata para llegar a la última estación es de 15 minutos aproximadamente, que hay que descender hacia el río y volver a subir. Hay una estación de avestruces, unos animales increíbles, descendientes de los dinosaurios. Eso lo puedes ver en sus pies, tienen solo 2 dedos que parecen uno. Aunque no son peligrosas, ten cuidado al darles comida porque podrían pellizcarte y te asustarás. En la zona de especies menores podrás ver muchos tipos de gallinas, incluidas gallinas con pelucas, pavos reales, conejitos en todos sus tamaños y colores. Y allí hay una presentación llamada Sin campo no hay ciudad, una actividad llena de chistes donde nos recuerdan la importancia del campo y cómo debemos valorar la labor de nuestros campesinos quienes cultivan nuestros alimentos. Siguiente actividad en la estación porcina. Estas actividades las hice en mi segundo día de visita al parque, ya que el día anterior había llegado tarde. Y mientras vemos los cerditos correr, quiero contarte que yo me hospedé en el Decameron Las Heliconias, un hotel increíble que ya tengo un video en mi canal de YouTube por si quieres ver y te animas.
Te cuento esto porque con mi reservación tenía entrada ilimitada al Parque Panaca. Pude entrar y salir cuantas veces quise. Por los 2 días que asistí al parque, fácilmente hubiera pagado 170.000 pesos por persona. Por 2 que fuimos, fue un ahorro de casi 400.000 pesos que realmente valieron la pena. Sígueme en mi Instagram y en mis redes sociales, ya que allí comparto más tips viajeros para que te conviertas en un viajero experto. Al final de la carrera de cerditos hay una función de trovas. Para quienes no saben qué son las trovas, es una forma de hacer rimas improvisadas al ritmo de una canción. En general son chistosas y aquí te dejo algunas para que las escuches. Continuando por el recorrido en la estación de sericultura, aprendimos un poco del proceso de vida del gusano de seda. No pierdas la oportunidad de entrar. Ya nos acercamos al final del recorrido y alrededor de la estación equina encontrarás muchísimos más restaurantes y un trapiche donde te muestran el proceso de la elaboración de la panela. Y empezó esto. Comienza una muestra cultural de los jeeps típicos cafeteros que habíamos visto antes, y claro que sí, con la mascota del Parque Panaca. Esta presentación de equinos nos muestra un recorrido por diferentes tipos de caballos de acuerdo con su ubicación geográfica. Los podrás ver mostrando sus pasos finos, caballos muy cuidados y entrenados debidamente por expertos. Diviértete con esta muestra cultural y de especies, y claro que sí, habrá espacio para el riesgo. En esta presentación veremos de todo, es muy divertida. Y si llegaste hasta aquí, quiero que le des like, te suscribas y me sigas. También comparte con quien quieras venir a este bello destino en Colombia. También déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó en este parque y con gusto te responderé. Te dejo aquí un video del eje cafetero y otro de algún destino en Colombia que te pueda interesar. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.